Bueno, Bueno, pues bienvenidos a los que están aquí presentes. Vamos a continuar con el tema de ventilación mecánica en artes, nuevamente a cargo del doctor Leonardo Santos, que ya nos había dado una muy buena introducción hace 2 semanas. Y pues vamos a continuar con esta segunda parte. Eh, pues adelante, doctor Santos. ok, ahí estamos. ¿Ya podemos empezar? Sí, adelante, adelante, doctor. Ok, muy bien. Bueno, ahí como que me está fallando pues yo el internet o la compu, no sé, pero bueno, si hay algún problema me dicen. Bueno, ya hace 2 semanas, hace una semana no los pude acompañar porque ahí tuve pues un inconveniente. Pero pues vamos a terminar con esta parte de la ventilación. Hace 2 semanas pues vimos algo de historia, algo de fisiología, fisiopatología, que pues no hay que dejarlo de lado. Como se los dije la vez pasada, siempre hay que recordar pues de dónde salen las cosas. Siempre, nunca hay que dar nada por hecho, o sea, y solo porque alguien lo diga, no hay que darlo por hecho, nunca, sí, nunca. Ya no solo hablo de ventilación mecánica, hablo de todos los temas, ¿sí? Ahorita como el tema es ventilación mecánica, pues vámonos a tratar de avanzar aquí. Ok, muy bien, esto ya lo vimos, lo de la historia, vámonos más para adelante. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ok, ok. Muy bien, todavía no. Todo esto, acuérdense, concepto de estrés, strain, ¿sí? La deformación, todo esto ya lo vimos. El SDRA es una patología heterogénea, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Todos estos conceptos, strain, estrés y strain, ¿sí? Los ejemplos que vimos, ¿sí? Esos van a servir para ahorita nosotros ver cómo nosotros vamos a poder ventilar esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros podemos ventilar en los SDRA y de hecho, pues creo que todos hemos visto tomografías peores ya en estos últimos meses o tiempos con la llegada de los SDRA por COVID, ¿verdad? No, no es de extrañarse. Bueno, aquí vemos todavía, bueno, ya casi aquí. Muy bien. Vamos ahora. ¿Qué es la ventilación mecánica? ¿Sí? ¿Qué es? Ahorita todos se podrán preguntar, háganse esa misma cuestión ahí en su cabeza, si no la conteste, contéstela para ustedes mismos, pero tenemos que la ventilación mecánica, ¿sí? O el ventilador mecánico es un dispositivo que genera presión positiva en la vía aérea, en la vía respiratoria, insuflando aire de manera intermitente, sustituyendo total o parcialmente la ventilación de un paciente, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ventilación mecánica, no cometan el error que yo en su momento cometí y que muchos todavía me ha tocado con rotantes, residentes, X, lo que sea. Luego pensamos ventilación mecánica como intubación endotraqueal y no, realmente no es así. Si la ventilación mecánica es el dispositivo, sí, que si tú lo programas de una manera, eso es lo que va a entregar. Si nosotros ya en el día de hoy ya sabemos que se debe programar de 6 a 8 mililitros. Sin embargo, si yo le programo 10, 14, como se hacía hace años, el ventilador lo va a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que el ventilador mecánico no es ninguna cura, para nada, ¿sí? No va a curar a ningún paciente. Sin embargo, nosotros tenemos que limitar el daño, como les dije en la otra, que es el ARDS, ¿sí? El ARDS, sí, o el síndrome de respuesta de distrés respiratorio agudo, perdón, es una patología inflamatoria del pulmón, ¿sí? Por un daño, ya sea directo o indirecto, ¿sí? Este va a aumentar la permeabilidad capilar y va a haber fuga, ¿sí? De edema pulmonar rico en proteínas, ¿sí? Lo que va a aumentar ese edema, ¿sí? Va a haber daño a todos niveles, nivel intersticial, nivel celular, ¿sí? A niveles incluso de las bombas, ¿sí? Entonces, estas pueden ser de un origen tanto pulmonar
principalmente neumonía, ¿sí? Solo todos los que ya vemos pacientes, ¿sí? Que somos la mayoría de los de aquí, a todo lo que nos hemos enfrentado con los SDRA por COVID, ¿sí? Independientemente, antes del COVID, cualquier neumonía puede ocasionar un SDRA en tu paciente, ¿sí? Ya sea una neumonía bacteriana, neumonía por hongos, neumonía por virus. Hay quienes nos tocó ver neumonías por influenza, que ya estamos en las fechas, sí, y las causas extrapulmonares, principalmente, ¿cuál va a ser aquí? La sepsis, sí, la sepsis va a causar, o puede causar un SDRA en un paciente determinado. También otro podría ser una pancreatitis, sí, pacientes posoperados después de haberlos sometido a una bomba extracorpórea, los pacientes posoperados de cardiología, sí, entonces hay un daño o hay un aumento de esta permeabilidad, pero por etiologías extrapulmonares, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ver, aquí, tenemos esta definición del SDRA y vean el año, ¿sí? Vean el año es del 2011 y ya estamos en 2021, ya son 10 años de esta definición. Entonces, actualmente nos seguimos preguntando, ¿sí? Todavía son realmente, ¿cómo se dice? No ha caducado esta definición, porque ya lleva más de 10 años, ¿sí? En aquel tiempo, pues se reunieron todos los grandes redactores, los grandes autores, y definieron la SDRA, porque acuérdense que antes de todo esto se llamaba lesión pulmonar aguda. Entonces, se ha ido, ¿cómo se dice? Pues renovando. Bueno, pero vamos a tomar la definición que tenemos hasta ahora. Un SDRA se va a definir como el tiempo de inicio. Estos son todos los puntos que va debe tener, perdón, un SDRA, ¿sí? Un desarrollo en la primera semana tras el desencadenante, ¿sí? No debe pasar más de 7 días. Opacidades radiológicas aquí que no puedan ser explicadas por por atelectasias o por nódulos. Aquí incluye nada más una radiografía convencional o una tomografía, ¿sí? Ahorita voy a lo demás. Pues no estaba tan desarrollado o tan introducido lo que es la ecografía pulmonar. Estamos viendo si en las siguientes definiciones que saquen, pues, de la ecografía pulmonar. El origen del edema no debe ser explicado por completo por fallo cardíaco o sobrecarga hídrica. Aquí tenemos que hacer una evaluación hemodinámica. Principalmente actualmente se puede hacer un ecocardiograma. Sí, en otros pacientes pues lo hacían con un Swan-Ganz. Sí, explicar que edema pulmonar, que no es de origen cardíaco, ¿sí? Y aquí todavía, sí, bueno, hasta la actualidad, en esta definición de Berlín, todavía era por la definición por el grado de hipoxemia que tenían los pacientes, ¿sí? Esto ya lo sabemos todos, un leve, ¿sí? Una PAFI de 201 a 300, el moderado de 101 a 200 y el grave menor de 100. A esto le teníamos que aplicar una PIP, ¿sí? Teníamos que estarle aplicando ventilación mecánica, ya sea, como en este caso, una leve, una presión mecánica, una ventilación mecánica no invasiva, o en este va a ser una ventilación mecánica ya invasiva, al menos un PIB de 5. Entonces, nosotros actualmente sí debemos tener un pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Realmente sirve todavía esta definición? ¿Sí? Entonces, ¿no será que se nos están escapando muchos pacientes o los estamos catalogando como un SDRA cuando no lo es? Entonces, aquí les comenté la vez pasada que la PAFI pues no se relaciona tanto con el pronóstico de los pacientes. Hay pacientes, se han hecho estudios en los que a veces las PAFIs más bajas no se correlacionan con una mortalidad. Sin embargo, el equipo de Berlín, sí, por aquí en el año 2011, pues ellos encontraron que sí, que se correlaciona con la mortalidad y con los días de la ventilación. Para eso tenemos esta otra escala. Sí, esta escala se llama de Murray. Sí, esta escala ya es algo antigua, ya no es tan nueva, la verdad. No tiene un valor pronóstico establecido. Sí, realmente no lo tiene. Sobre todo en las fases iniciales del distrés. Sí, ya sabemos que tenemos tres fases.
Sin embargo, algunos autores actualmente la están volviendo a utilizar para ver qué pacientes son candidatos a la realización o a someterlos a una membrana extracorpórea, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que de igual manera, ¿sí? Como la definición de Berlín, si nos ponen la gravedad del SDRA, los infiltrados en el tórax. Sin embargo, aquí podemos ver que nos va a enumerar cuántos cuadrantes se van a afectar, ¿sí? Desde 0, pues obviamente ahí no va a tener SDRA el paciente, ¿sí? Hasta 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Dividimos una radiografía o una imagen en 4 y vemos cuántos cuadrantes se va a afectar. La PIP que estamos utilizando, ¿sí? Quitamos este del no infiltrado porque ese paciente no tiene SDRA, ¿sí? Pero en cuanto a 6 a 8 y a mayor de 15, ¿sí? Entonces le damos un puntaje a cada uno. Aquí otra vez vuelve a meter la PAFI, ¿sí? Lo enumeramos de igual manera de 1 a 4 y mete otro componente que es muy importante, que es la compliance o la distensibilidad del pulmón. Sí, acuérdense que se los mencioné en la clase pasada, la distensibilidad es el cambio de volumen por unidad de presión. Entonces, a menor distensibilidad, estos pacientes van a tener menor volumen pulmonar a una mayor presión. Con volúmenes pulmonares muy pequeños va a estar produciendo una presión muy incrementada, ¿sí? A eso se va a referir y estos son los 4 parámetros que usa esta escala y obviamente esta escala tiene un valor pronóstico ya en fases posteriores, ¿sí? Donde a lo mejor se sigue manteniendo esta distensibilidad baja, pues a esos pacientes les va peor, ¿sí? Ok. El SDRA, sí, es un fallo, sí, un fallo grave en la oxigenación. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya hemos visto un SDRA, sí, y más que nada con esto de la pandemia. Aquí el pulmón, esta oxigenación o este fallo va a ser por diferentes mecanismos, ¿sí? Va a ser un edema en el intersticio, ¿sí? Que va a provocar un aumento en el gradiente alveolar arterial y va a causar que el oxígeno no difunda adecuadamente. Sí, ese es el primero. La otra es la ocupación alveolar. Si se genera moco, se genera líquido adentro del alveolo, ¿sí? Entonces va a haber shunts, ¿sí? Lo que se genera es que están perfundidos, pero no van a estar ventilados, ¿sí? La clase pasada también les puse una imagencita aquí, donde se ve la diferencia. A todo esto vamos a ver que es afectación heterogénea, o sea, va a haber lugares donde está colapsado, otro lleno de moco, sí, otro va a estar colapsado, sí, entonces no va a ser nada heterogénea esta enfermedad, sí. Bueno, y la otra va a ser la trombosis capilar pulmonar, sí. Esta enfermedad, el SDRA, sí, es una enfermedad procoagulante, ¿sí? Y tiene predilección por la trombosis, por trombosar los capilares pulmonares. Entonces, esto va a ocasionar un incremento del espacio muerto, ¿sí? Entonces, los alvéolos no van a eliminar lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, los pacientes vamos a tener que ventilarlos ya sabemos que lo estamos ventilando con volúmenes pequeños. Entonces, aumentar el volumen tidal o el volumen tidal no es una opción, si no podemos incrementarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos un poquito lo que es la frecuencia respiratoria. Sin embargo, hay muchos pacientes que a mayor espacio muerto retienen más CO2 a pesar de que nosotros podamos incrementar o no la frecuencia respiratoria y recordar que no la podemos incrementar de manera indefinida. No lo voy a poner a respirar a 30 por hora porque pues de nada me está sirviendo esa ventilación mecánica y como se lo ve, que también se las mencioné en la clase pasada, una pérdida de la compliance pulmonar. La compliance es lo mismo que distensibilidad y lo mismo que pues sí, esto que ya estamos mencionando. Sí, y en fases tardías, aquí la compliance pulmonar o distensibilidad, vamos a ver si en fases tardías se sigue manteniendo que está disminuida, ¿sí? Habla de que este paciente ya está de predominio, un predominio fibroso, un predominio cicatrical, ¿sí? Entonces, vamos a ver un peor pronóstico. Ok, esta la dejé en blanco, ¿sí? Aquí, esta se las voy a mencionar de una vez. La ventilación mecánica no va a curar. Y no solo no va a curar a tu paciente, no, nada más no le vas a quitar el ARS con la ventilación mecánica, sino que va a provocar más daño, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles
son los objetivos de la ventilación mecánica que se les mencioné en la clase pasada. Ahí el que guste escribir, para que no se me duerman, ya sé que son las, no es tan tarde, son las 8:23, ¿sí? El que guste escribir, ¿cuál es un objetivo de la ventilación mecánica de los que mencionamos la clase pasada? ¿Sí? Aquí yo espero 2 minutitos y pues ya. Alguien, el que sea. Yo espero, yo espero. Bueno, pues creo que nadie quiere participar hoy, pero bueno. Bueno, sí, la ventilación mecánica, sí, tiene estos principios, tiene muchos, sí, pero estos son los principales. Asegurar un intercambio de gases aceptable, sí. Yo no voy a querer mantener una PO2 arriba de 100, por ejemplo, sí, va a ser imposible muchas veces en un SDRA. Pero con tener arriba de 60 me doy por bien servido. ¿Sí? También un intercambio aceptable de gases es disminuir la hipercapnia. ¿Sí? Yo no lo voy a querer tener de 35 a 45. Si no se puede, lo puedo sacrificar y dejarlo en 50, 55, una hipercapnia permisiva. Disminución del trabajo respiratorio. ¿Sí? Si tu paciente está respirando a 30 a 40 por minuto, ¿sí? Yo no lo voy a poner, imagínense un paciente con COVID, yo no lo voy a poner a respirar, bueno, una frecuencia respiratoria programada de 28, 29, entonces no me está sirviendo de nada, el paciente está respirando de manera muy acelerada. Y la otra va a ser limitar el daño, ¿sí? Limiten el daño que ustedes le van a hacer con esa ventilación mecánica, ¿ok? Pues aquí podemos ver, ok, muy bien. Aquí podemos ver que el ventilador mecánico me puede dañar el pulmón por distintas, ¿cómo se dice? Distintos mecanismos. ¿Sí? Daño por presiones elevadas puede ser un barotrauma principalmente, rotura alveolar, y esto se va a manifestar como neumotórax o neumomediastino. ¿Sí? Un daño por sobredistensión alveolar, o sea que los alveolos sanos muchas veces se están sobredistendiendo por toda la presión y todo el volumen que estamos introduciendo. ¿Sí? Este puede ocasionar un daño alveolar difuso, edema alveolar y aumento de la permeabilidad. O sea, estamos perpetuando, perdón, la reacción inflamatoria. Esto es lo que se conoce como biotrauma también. Sí, un estiramiento vascular y esto va a provocar hipertensión pulmonar. Y el otro es un atelectrauma. Cuando nosotros damos o provocamos una apertura y un cierre de los alveolos, es el daño por cizallamiento, ¿sí? Entonces están abriendo y cerrando y haciendo esto. Sí, la ventilación mecánica con presión activa puede, si no la programamos bien y no la monitoreamos, puede provocar un daño pulmonar y no pulmonar. Sí, lo que les comentaba, sí, la liberación de las sustancias proinflamatorias, el biotrauma y provocar una falla orgánica múltiple, ¿sí? Un fallo del ventrículo derecho por aumento de las presiones intratorácicas, ¿sí? Un PIB mal programado, una retención de CO2 muy severa, ¿sí? Puede provocar un cor pulmonar agudo. Pérdida de mecanismos defensivos. Al introducir nosotros un tubo endotraqueal, nos saltamos lo que es nariz, faringe, laringe, lo saltamos. Entonces, todas esas son vías defensivas y nos va a predisponer a los pacientes a formar moco, a formar tapones y a que los pacientes se puedan infectar. Una toxicidad por oxígeno, siempre. Ya últimamente estamos viendo la tendencia a ya oxigenar o ventilar a los pacientes con la menor cantidad de oxígeno posible. Pero bueno, vamos a esto. Yo creo que ya los que hayan visto un ventilador mecánico ya habrán visto esta imagen en algún lado, ¿sí? Es uno de los bucles que nosotros vamos a ver, a verificar y a monitorear en nuestros pacientes. Aquí sí me gustaría que pusieran especial atención, ¿sí? En el eje de las X, perdón, nosotros podemos ver lo que es la presión, ¿sí? Aquí está aumentando a 15, arranca de 0, en 15, y aquí en el eje de las Y podemos ver el cambio de volumen. O sea, aquí con 15 ya está metiendo, por si pone un número, pónganle 50 mililitros con 15, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, este punto se llama punto de inflexión inferior, ¿sí? Donde, como ven, aquí es a cambios muy altos de presión, hay cambios muy pequeñitos de volumen, pero aquí, a partir de este punto, a cambios muy pequeños de la presión,
Aquí ya está en 15, 16, 17 y ya se subió casi a 250, ¿sí? Entonces hay un cambio exponencial, hay un cambio lineal, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a abrir todos los alveolos, todas las unidades alveolares se empiezan a abrir, aquí como está aquí, ¿sí? Se empiezan. Entonces llega hasta un punto acá arriba, donde otra vez empieza a hacer otra curva, ¿sí? El punto de inflexión superior, ¿sí? Donde a cambios grandes de presión, ¿sí? Hay cambios muy pequeños ya de volumen o ya no está incrementando para nada el volumen. Entonces, estas son las zonas de sobredistensión, ¿sí? Entonces, nosotros por más que queramos introducir volumen o queramos introducir o subir una presión, ya no va a mejorar esa distensibilidad pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿dónde quiero estar yo en esta curva? Aquí, entre estos dos puntos, ¿sí? Aquí es donde quiero estar. Entonces, este punto, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ponerlo aquí. Es esto, miren. Aquí podemos ver esta imagen donde va subiendo la presión, se empiezan a abrir unidades alveolares, ¿sí? Aquí ya está abierta esta otra, se empiezan a abrir más. Y acá arriba, esta pequeñita ya se empieza a deformar, ¿sí? Entonces, este punto lo que va a hacer, es la famosa PIP, ¿sí? La presión positiva al final de la expiración. ¿Cómo nosotros podemos programar una PIP? Sí, hay distintas maneras de titularla. Actualmente no hay una manera única. ¿Sí? Lo importante es entender la fisiología y la fisiopatología de cómo esta PIP, ¿sí? Va a tener una importancia pues trascendental en la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, imagínense que este paciente, o sea, que este es un paciente, ¿sí? Imagínense que le ponemos un PIP o sea, que no tienes PIP, tienes cero, por eso arranca de aquí, desde cero. Entonces, todo este recorrido de PIP de 0 a, póngale a 12, más o menos, yo creo, ¿sí? De 0 a 12, ¿sí? No hay nada, no hay casi nada de cambio de volumen. Cuando llega a 12, ¿sí? Entonces empieza a subir de manera exponencial. Entonces, este paciente lo más probable es que su PIP ideal sea de 12 o 13, ¿sí? Aquí debemos andar, ¿para qué? Para que arranque aquí y porque si no, si le dejamos cero, lo que va a hacer es subir y luego va a bajar a cero otra vez. Entonces lo que está haciendo es abrir y cerrar, lo que les decía del movimiento de cizallamiento, ¿sí? Entonces, eso es como nosotros nos podemos guiar, ¿ok? En esta otra, ¿cómo encontramos una PIP óptima en los pacientes? ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Aquí un paciente empezamos con PIP de 4 y un volumen corriente de 500, ¿sí? Encontramos una presión plató. La presión plató, aquí sería este pequeño punto de inflexión superior, si queremos que esté aquí. Ok, aquí está. Le aumentamos a 6 y seguimos con volumen tidal de 500, siguen 22. ¿Puedo subir? Puedo subir todavía. ¿Por qué? Porque no he aumentado las presiones. Sí, y bueno, estamos monitoreando ahí la saturación. Subimos a 8, ya subió un poquito la presión plató a 23. ¿Esto por qué? Ya empezó a subir porque ya empezó a abrir las unidades alveolares, empezó a reclutarlas. Lo subimos a 10, ¿sí? De 8 a 10 son 2 y aquí nada más subió de 23 a 24. Aquí hubo un cambio. ¿Lo puedo subir otra vez? Sí, lo puedo subir otra vez. De 12, con 495 de volumen, ya me maneja 24, ya me manejó lo mismo, ¿sí? A 14, ¿sí? Ya empezó a 26, y aquí lo que quiero ver, lo que quiero que vean, perdón, es que a partir de 16, 18 a 20, ¿sí? El aumento de presión plató ya no es de manera lineal, sino es 28, aquí aumentó 4 y aquí aumentó 8, entonces ya me tengo que quedar con un PIB entre 12 y 13 con este paciente, ¿sí? Entonces eso es como ustedes pueden titular. La otra es una herramienta muy sencilla, ¿sí? El índice de estrés, esto muy probablemente ya bueno, lo hayan visto en algún lugar por ahí, ¿sí? Aquí debe tener, para empezar, esta es una curva de presión sobre tiempo, ¿sí? En un modo controlado por volumen. Debe tener un flujo constante, eso es lo importante, ¿sí? Lo ideal es que sea esto, un índice de estrés o un estrés index de 1, con un aumento lineal tanto de la presión como del volumen. Cuando llegamos a un punto máximo del volumen, ahí alcanza el pico. Sin embargo, aquí podemos ver que la presión va bajando y luego hace un pico, ¿sí? Entonces, este paciente va a estar
sobredistendido, ¿sí? Este paciente de medio va a estar sobredistendido, entonces bajamos el PIB hasta que nosotros veamos esta imagen, y esto es que nos falta ahí, nos está faltando 1 o 2 de PIB. Lo que pueden ir haciendo ustedes es ir subiendo o bajando de 2 en 2, ¿ok? Bueno, el gold estándar para tu paciente, ¿cuál va a ser? Ah, aquí se los puse de otra manera más específica. El gold estándar es el volumen tidal bajo, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ya nos lo metieron en la cabeza que nosotros no debemos de ventilar arriba de 8, ¿sí? Esto es de lo único que nosotros podemos hasta ahora asegurar que le mejoramos la mortalidad, ¿sí? Mejora mortalidad especialmente si se asocia a una PIB adecuada, ¿sí? Estamos disminuyendo sobredistensión y con el PIB adecuado estamos evitando el atelectrauma, ¿sí? Aquí esto se recomienda de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, ya conocemos la fórmula. Sí, se puede subir hasta 8 en caso de que tu paciente empiece a retener mucho CO2. Sí, la presión meseta todavía hasta ¿cómo se dice? Los últimos, las últimas revisiones y consensos sobre SDRA mencionan presiones meseta incluso más elevadas de 30 centímetros de agua en los documentos más actuales. Sin embargo, sí, en los últimos ECA, en los últimos estudios controlados aleatorizados, pues ya ha visto que ante una menor presión meseta, incluso algunos lo llegan a bajar hasta 25, ¿sí? Y les ha ido bien. Aquí, entonces, evitamos la sobredistensión y el barotrauma. Aquí podemos ver algo de la evidencia que tenemos hasta ahora, que no son, ¿cómo les digo? No son estudios nuevos, ¿sí? Podemos ver arriba, ¿sí? Uno de los estudios que son obligadísimos para cualquier persona que maneje un ventilador mecánico es el ARTSNET, ¿sí? Y abajo tenemos también otro de los estudios donde los pacientes fueron manejados, ¿sí? Con volúmenes de hasta 12 mililitros por kilogramo de peso predicho, ¿sí? Y en el grupo control, lo manejaban con D6 o menos, ¿sí? Y obviamente hay estudios de estos que los tuvieron que frenar, ¿sí? Porque todos los de 12 se estaban muriendo, ¿sí? Entonces de ahí los podemos ver, y estas son las publicaciones originales de estos pacientes, ¿sí? Ok, la eliminación del CO2. ¿Cómo le hago yo para eliminar el CO2? Obviamente, hay fórmulas para calcular una frecuencia respiratoria, para calcular un volumen minuto, ¿sí? Aquí el CO2 va a aumentar por la trombosis capilar que les mencionaba, aumenta el espacio muerto, sí, que son unidades que están ventiladas pero que no están perfundidas, y no va a eliminar lo que es el CO2. Aquí necesitamos volúmenes minuto elevados para tratar de conseguir una PaCO2 normal. A mayor espacio muerto, el paciente está más grave y va a incrementar mortalidad. Se los mencioné la vez pasada. Unos valores de oxigenación aceptables, arriba de 60 la PO2. ¿Sí? La PCO2 entre 35 y 45, yo diría que a veces hasta más, entre 50, a veces 55, siempre y cuando no me esté impactando tanto el pH. ¿Sí? Una menor FiO2, la menor FiO2 posible, ¿sí? Esto es bien importante. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo veo, no me dejarán mentir, cada vez que vemos o que se ve una gasometría con un CO2 elevado, lo que voy a hacer es que le muevo, ya no le puedo mover al volumen, sí, le voy y le subo a la frecuencia respiratoria, pero ¿cuánto es el límite? No se puede aumentar la frecuencia respiratoria de manera indefinida, sino esto puede causar lo que es hiperinsuflación dinámica, no permite un vacío pulmonar adecuado, genera autopip, ¿sí? Obliga, al momento que ustedes mueven la frecuencia respiratoria, obliga a bajar el tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces, esto puede ocasionar un fenómeno que se llama de reventilación del espacio muerto, ¿sí? Entonces, esto mismo va a empeorar la hipercapnia de manera paradójica que ustedes le suben. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Aumento limitado de la frecuencia respiratoria de 15 a 25, ¿sí? No más, ¿sí? Yo he usado hasta 24, 25 en algunos casos muy, muy extremos, asegurar un tiempo inspiratorio adecuado, por lo menos de un segundo, y esto se logra con frecuencias respiratorias de hasta 20, 21, nada más, y monitorizar de manera continua lo que es el atrapamiento aéreo y la posibilidad de autopip, ¿sí? Ahora bien, las maniobras de reclutamiento, ¿sí? Estas maniobras de reclutamiento
Sí, se llaman así porque vamos a abrir o a intentar abrir lo que son unidades alveolares que están colapsadas, que son la mayor parte están hacia las bases y hacia posterior. Consisten en aplicar una presión positiva alta durante un tiempo limitado para abrir esos alveolos y producen una mejoría de la oxigenación transitoria. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No han demostrado mejorar una evolución en los pacientes, no han demostrado mejorar una mortalidad, mejora la oxigenación de manera transitoria en los pacientes que nosotros los consideramos o clasificamos como reclutables. ¿Cuáles son estos pacientes? Los que tienen una patología más o menos homogénea que esté afectando ambos pulmones, ¿sí? Otro de los problemas con estas maniobras de reclutamiento. Nosotros, ¿sí? Vamos a suponer, por poner un número 40, ¿sí? 40 de presión inspiratoria máxima. No solo le estamos aplicando esa presión inspiratoria máxima a las unidades colapsadas, le estamos aplicando esa maniobra de reclutamiento o esa presión inspiratoria máxima, se la estamos administrando también al alveolo que está sano, que no tenía nada y que es el que nos estaba salvando de que no se muriera nuestro paciente. Entonces, lo que les mencionaba la clase pasada, todos los alveolos tienen un citoesqueleto, tienen una estructura externa, entonces con tanta presión va a generar más estrés, va a generar más strain. Sí, y estos pacientes en muchos estudios les ha ido inclusive peor o sea, que como si no les hubiéramos hecho nada. Yo en lo personal, yo no las hago, yo no las recomiendo. Sí, ¿por qué? Porque pues generalmente pues no genera nada. Aquí hay una pregunta, vamos a ver. O sea, quedan 2 minutos. Ok, muy bien. Ya estamos, quedan 2 minutillos. Ok. Riesgo. Sí, presiones elevadas generan un deterioro hemodinámico, generan un deterioro respiratorio. ¿Por qué? Porque aumentamos la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso. Estos pacientes se bradicardizan, se hipotensan, se pueden morir durante ¿cómo se dice? Esta maniobra de reclutamiento. Provoca desaturación de los pacientes. ¿Por qué? Porque provocamos una ¿cómo se dice? Una pausa, ¿sí? O sea, el paciente no está respirando, ¿sí? Otra cosa, provocamos o tenemos que administrar bloqueo neuromuscular en la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces, yo no las recomiendo, es importante conocerlas, pero realmente pues no tienen gran utilidad actualmente, ¿no? Como rescate se puede usar, así como que para que no se muera en ese momento, pero realmente no tienen alguna evidencia actual. El bloqueo neuromuscular, aunque creo que ya mero no saca de aquí, entonces yo creo que aquí me detengo, ya me quedan bien poquitas diapositivas, sí, entonces me espero un poco a que se termine